Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Carla Lila. Y hoy el tema es algo que ha tenido mucha llamada en el canal, que es sobre la sombra, pero específicamente sobre la proyección de la sombra. Entonces vamos a recordar brevemente que las sombras son todos esos aspectos y patrones, las cualidades de nosotros que hemos rechazado. Básicamente por varias razones, pero la mayor de ellas es porque pensamos que eso va a ser rechazado, que esos patrones o cualidades no van a ser aceptados por la sociedad. En algún momento nos dijeron o aprendimos que no eran bien aceptadas, entonces las metimos en la gaveta de atrás y parece que no es parte de nosotros, pero son como hijos perdidos, porque esos aspectos no van a desaparecer, es parte de nuestra inclinación natural, ¿sí? De nuestras cualidades. Entonces, mientras más las rechazamos, más nos van a controlar. Por lo tanto, eventualmente vamos a encontrarnos con personas, ¿sí? Y situaciones que nos detonen, porque esas personas justamente están expresando ese patrón o esa cualidad que yo me impedí expresar y desarrollar antes, ¿sí? Anteriormente, sea desde la infancia, de la adolescencia. Cada uno tendrá una historia personal distinta, simplemente yo la suprimí y la reprimí. Entonces, cuando yo veo que una persona está encarnando esa cualidad, me va a detonar, voy a sentir resistencia, rechazo. ¿Por qué? Porque yo he trabajado tanto tiempo por rechazar eso que yo no quiero verlo afuera, porque me recuerda algo que yo no quiero ver. Básicamente es así. Es un proceso muy inconsciente. Hasta que no realmente empezamos a aceptar todo lo que ocurre, no sabemos por qué esta persona nos detona tanto y nos causa tanto rechazo y resistencia. Entonces, estas personas que nos causen tanto rechazo, vamos a abrazarlas. Son nuestros maestros para hacer nuestra integración, hacer nuestro aprendizaje y nuestro trabajo de integrar la sombra. Porque en el momento en que yo veo, ok, ¿qué es lo que realmente me molesta a esta persona? ¿Qué es lo que me detona a tal manera que es que no puedo estar cerca de esta persona? No la soporto. Entonces empezar a indagar, a investigar qué parte de esta persona es realmente la que me produce rechazo. Y vamos a darnos cuenta, eventualmente, la mayoría de las veces, que es un aspecto que tenemos nosotros mismos, pero rechazado y suprimido. Y como no queremos expresarlo, no le permitimos al otro que nos lo muestre externalizado. Y nos molesta. Y este es el momento de decir, basta. Ok, acepto que yo desde otro lugar tengo este patrón. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo veo a alguien que se sale continuamente de la norma, que de repente cuando todo el mundo está ordenando el desayuno, ordena el almuerzo, cuando todo el mundo está en silencio, de repente empieza a hablar. Es decir, como que es una persona poco convencional y que realmente se siente libre y se expresa mientras no hagas daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Pero si esa persona me empieza a detonar, probablemente yo no me permita esa libertad, no permita expresarme libremente, me lo haya impedido a mí mismo. Entonces, es como que no puedes hacer eso. Si yo no lo hago, tú tampoco. Si yo lo he reprimido, yo no quiero verlo fuera, no lo quiero ver en ti ni en nadie, ¿cierto? Entonces voy a intentar obligar a esa persona a que siga la norma, o voy a rechazarla, o voy a intentar no estar al lado de esa persona, cuando lo que necesitamos es al contrario. Llamar a todas esas personas que nos detonan, porque ese es nuestro mayor trabajo en este momento. Esas personas son nuestros mayores maestros para hacer justamente esta integración. Entonces, ese es el primer punto, empezar a indagar de qué forma yo tenía esa cualidad y la empecé a apartar y por qué. Con esto podemos hacer un trabajo de llevar un diario, de hacer journaling y empezar a explorar en qué momento, a través de mis recuerdos, de mi memoria, sea en la niñez o en la adolescencia, yo empecé a aparcar y a suprimir esta cualidad. Por ejemplo, de dejarme ser libre, de expresarme. ¿Por qué? ¿Quién me dijo que yo no podía expresarme libremente? ¿Quién me dijo que yo no podía salirme de la norma? Y empezar a indagar, a indagar, a indagar. Ese es el primer paso, aceptar y luego empezar a indagar por qué, cuándo surgió, por qué yo al final decidí más, obviamente más inconsciente que conscientemente, reprimir esa cualidad en mí. Y empezar a amigarme con ella. Mientras yo no le haga daño a nadie y no sea un patrón que vaya a afectar al otro de mala manera, yo debo permitirme explorarlo. Entonces, si yo me salgo de la norma, mientras yo no le haga daño a nadie, tengo que expresarme y aprender a permitirme ser lo que soy, sin reprimenda, sin culpabilidad, sin vergüenza. Y algunos lo aceptarán y otros no, pero al menos me estoy realmente integrando. Estoy finalmente viviendo desde lo que soy. No ando con hijos perdidos por ahí con cualidades abandonadas. Y recordemos, cuando yo abandono, reprimo una cualidad, no va a desaparecer, me va a controlar. Por eso es que esas personas, esa proyección de la sombra existe, porque esas personas me detonan, porque esa cualidad no ha desaparecido, simplemente está como aparcada, estoy contrayendo, suprimiendo, y va a llegar un momento que todas estas personas vayan a aparecer constantemente como una piedra en el camino. Me aparece esta persona, esta situación, esta otra persona, y todo el mundo me detona, hasta que yo no haga mi trabajo y no acepte y vuelva a honrar esa sombra,
va a estar ahí persiguiéndome como un fantasma. Entonces es el momento de aceptarla y hay 3 preguntas fundamentales. ¿Cuándo yo empecé a apartarme de esta cualidad? ¿Por qué? ¿Bajo qué creencia? ¿Y de qué me ha servido apartarme de esa cualidad? Y entonces empezar a darle la vuelta, y toda sombra es como una moneda con 2 caras. Nos está mostrando ahora el patrón que reprimimos, que muchas veces es un patrón un poco desadaptado, que cuando lo integramos correctamente nos va a mostrar el otro lado de la moneda, que es el regalo, lo que llamamos el tesoro de la sombra. Y esa cualidad de comportamiento, cuando la integramos desde la luz, es un comportamiento siempre empático, desde el amor. Entonces, si yo me quiero salir de la norma, cuando yo integre apropiadamente esa sombra, no voy a salirme de la norma cuando realmente estoy haciéndole daño a alguien o afecte a la situación, sino me voy a salir de la norma de una forma expresiva, de una forma auténtica, desde la verdad, desde la autoexploración, pero también desde la empatía hacia la situación y hacia los otros, sin afectar a nadie. Siempre hay formas de encarnar esa cualidad. Cuando trabajamos en la integración de la sombra, lo que termina pasando es que terminas finalmente aceptando la cualidad y encarnándola no desde la oscuridad, sino desde su luz. Entonces hay finalmente una integración de todos mis patrones, de todas mis cualidades, de todo mi ser, abrazándolo todo y dejando de rechazar partes de mí, porque entonces cada vez me siento más incompleto y más pretendiendo ser alguien que no soy simplemente para que los otros me acepten. Porque si la condición para ser aceptado es no ser yo, ¿para qué yo quiero ser aceptado siendo alguien que no soy? No tiene sentido, pero nos hemos acostumbrado a ello. Entonces dejar y quitarnos las máscaras, y si a algunas personas no les gusta realmente nuestra expresión libre de nosotros mismos, pues hay relaciones que van y otras que vienen. Siempre vamos a estar rodeados de personas que resuenen con nuestra frecuencia, y está bien. No estamos aquí para gustarles a todo el mundo. Es antinatural. Hay personas que resuenan con nosotros y hay personas que no. Y tenemos que aceptar eso. Pero también al mismo tiempo aceptar lo que somos y encarnarlo del todo. No hay más salida que esa. Entonces, la integración de la sombra, parte de ello pasa por aceptar que aquellos que me detonan y me causan mucho rechazo probablemente me están mostrando aspectos de mí que he rechazado. Hay momentos, quiero aclarar, que, por ejemplo, si vemos a alguien pegándole a un niño en la calle, lo que vamos a hacer es reaccionar y tratar de salvaguardar a ese niño, a ese pequeño, ¿cierto? Esas son situaciones diferentes. La persona me está detonando porque está realmente representando una acción que no es correcta. Y yo lo entiendo y simplemente reacciono para salvaguardar esa situación. Eso no es proyección de sombra, pero esos son casos muy contados y extremos. Pero cuando tenemos una persona repetida que está ahí y personas que se nos presentan, esas piedras en el camino y nos detonan, ese es el momento de la señal de decir, esto es una sombra, esto es una cualidad que estoy viendo en esta persona, me está molestando, tengo que honrarla y aceptar que yo también la tenga, solo que la he suprimido. Es momento de rescatarla y de transmutar esa cualidad hasta que se convierta en su luz y pueda expresarla desde la transparencia y desde el mayor bien para mí y para todos. Así que espero, como siempre, que esta información les haya servido. Recuerden que tienen las formas de contactarme si quieren trabajar conmigo y hacer counseling conmigo aquí abajo en la cajita. Si quieren hacer algún donativo para el canal también. Les mando un abrazo y un beso muy fuerte. Toda la gratitud.